buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Fundark MX y a nuestros patrocinadores Sherwin-Williams, Gerdau Corsa, Casa del Arquitecto y Colegio de Arquitectos. Estamos muy felices de que nos estén acompañando en esta sesión con la arquitecta Cintia, que bueno, lleva de nombre Tendencias de Color, un recorrido a través de las décadas. Estamos seguros que les va a encantar esta plática. Y bueno, les voy a dar pues una pequeña semblanza de la arquitecta Cintia Fragoso, que bueno, es una arquitecta interiorista egresada del Centro de Diseño, Cine y Televisión. Cuenta con 6 años de experiencia en interiorismo, especialmente en proyectos comerciales y experienciales, y actualmente forma parte del equipo global de especialistas de color de Sherwin-Williams México. Te damos la más cordial bienvenida, Cintia, y muchas gracias por acompañarnos y darnos esta plática increíble. Ay, muchas gracias, Amanda. Hola a todos, muchas gracias por conectarse. La verdad estoy muy feliz de aquí compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a Fundark. Y bueno, pues para hablar de una de las cosas que más me gusta y de lo que a todos también nos llena nuestro día a día, que es el color a través de las décadas. Entonces voy a proyectar mi pantalla para empezar. Listo. Pues bueno, esta plática ya por nombre Tendencias de Color y vamos a hacer un recorrido a través de las décadas hasta el día de hoy para entender cómo es que los colores han definido nuestra historia y cómo es que llegamos a las tendencias que tenemos hoy en día. Entonces, igual iré pasando muchos sucesos, seguramente algunos recordaremos ciertas cosas, entonces cualquier duda o también adicional pregunta nos las pueden dejar en el chat y las vamos platicando. Bueno, primero quiero empezar con mencionar cómo el color es un reflejo de nuestra historia, ¿no? Si bien todas las épocas tienen todos los colores, cuando nosotros pensamos en alguno en específico, nuestro imaginario nos llena completamente la mente de ciertos colores, ¿no? De esos colores que fueron muy populares, que marcaron ciertos hitos en esa década. Y esto quiere decir mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Tienen atrás todo un contexto político, económico, social, y todo eso al final se va reflejado en lo que nosotros elegimos, ¿no? Al final el color se percibe con los ojos, pero también con todos los sentidos, y es un medio de expresión. Y pues bueno, entonces los colores realmente responden a los sucesos del momento, ¿no? Es un manifiesto de lo que está pasando, de lo que sentimos, de lo que pensamos, desde sentimientos que a veces nos reprimen hasta cosas que nos hacen muy felices. Habla de todo lo que está pasando, tanto en conflictos de guerra, pero también todas esas libertades que vamos adquiriendo en cuanto libertad de consumo, libertad sexual y todo lo que engloba una cultura se expresa por colores. Y es por eso que vamos a empezar este viaje en los 20. ¿Por qué en los 20? Porque es el año que empieza definiendo la era moderna, ¿no? Después de que venimos de la Primera Guerra Mundial, de este movimiento Art Nouveau, en donde todo empieza a revolucionar, siempre las reacciones que nosotros tenemos después de un suceso tan fuerte como una guerra repercute totalmente en la cultura y por ende al color. Este viaje lo voy a empezar hablando un poquito de cada época del suceso político, económico y social. ¿Por qué? Porque todo el contexto que pasa a nuestro alrededor se manifiesta en nuestra forma de generar cultura, ¿no? En también movimientos contraculturales, cine, arte, lo que consumimos día a día, y eso por ende es un reflejo, bueno, el diseño, la arquitectura, todo es un reflejo de la cultura y todo eso en conjunto va a definir la tendencia de color, ¿no? Entonces, aquí esta es la paleta de colores para los 20 y antes de profundizar, pues vamos a empezar a entender qué pasó en los 20. Los 20 pues fue el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Estados Unidos pues se posicionó como potencia y en ese momento surgieron cosas que definieron totalmente el rol, por ejemplo, de la mujer, ¿no? En este caso, en 1920 fue el voto femenino, pero también hubo sucesos que si bien, pues en su momento hablaban de prohibición, también generaron todas estas contraculturas de
de, de libertades, de música, de consumo, ¿no? Por ejemplo, en el 20, pues algo que marcó muchísimo fue la ley seca y la prohibición, ¿no? En donde pues se generó este tráfico de alcohol, se generaron estos espacios donde tú ibas a liberarte, se generó el speakeasy, ¿no? Que eran estos espacios donde tú llegabas y con una contraseña tú entrabas y pues ya existía toda esta subcultura nocturna, ¿no? Por ejemplo, también dentro de los sucesos históricos, pues, ¿qué pasa? ¿No? Descubren Egipto. Y esas son ese tipo de cosas que hasta que empezamos a analizar entendemos cómo se vuelven hitos que terminan afectando tal vez el color que nosotros decidimos vestir o el color que nosotros elegimos sobre una pieza u otra, ¿no? Y bueno, también aquí algo súper importante pues es cómo empieza la televisión, ¿no? Empiezan descubrimientos científicos súper grandes como la penicilina, pero todo esto por algo se llamó los locos años 20, ¿no? En donde después de esta represión de la guerra se volvió un desenfreno, la mujer tuvo mucho más libertad por primera vez, fue de hecho la primera manifestación de la mujer por exigir sus libertades. Y bueno, aquí me adelanto un poquito, pues siempre que existe este momento de tanta libertad, pues obviamente también viene un pico, ¿no? Después, eh, pues cae el martes negro, la depresión para entrar a los 30. Entonces, los 20 es una época increíble porque en el contexto cultural, ¿cómo se ha reflejado todo esto, no? Pues empieza a surgir este baile del Charleston en estos lugares que les digo, donde se juntaban a liberarse. También el jazz tuvo pues un auge muy importante. Aquí también, pues nosotros veníamos de una época en donde no solo había guerra, sino esclavitud, entonces el blues empieza a tomar mucha fuerza, el jazz también, este baile del Charleston, ¿no? Aquí si nosotros nos pusiéramos nuestros audífonos a los 20, estaríamos escuchando a Louis Armstrong. También, pues, la mujer ya empieza a votar, se empieza a maquillar muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, también se empieza a recortar el cabello, el bob es súper de los 20, incluso la publicidad de las cigarreras en ese momento empiezan a incitar a que la mujer fume, ¿no? A que sea un nuevo ser. Y todo esto también lleva un contexto artístico, ¿no? En esta época, pues, ¿qué empieza a pasar? El Art Deco, si nosotros pensamos en los 20, automáticamente llega a nuestra cabeza el Great Gatsby, ¿no? Estos dorados, rojos, verdes, que hablan totalmente de esa libertad y ese desenfreno, ¿no? Y también en la parte artística empieza a haber muchísimo más libertad, ¿no? Venimos de un Art Nouveau de formas muy orgánicas, de tonos muy tal vez más pasteles, entonces empezamos a meterle formas mucho más vibrantes, ¿no? De hecho, en el 25, pues esta exposición internacional de las artes decorativas de París, que de ahí toma su nombre, ¿no? Ahí empiezan a surgir este tipo de muebles, este tipo de ornamentos que curiosamente empieza a retomar formas egipcias, ¿no? Empieza a retomar todo esto que empiezan a descubrir, ¿no? Llegan ven todo lo que existía en el mundo egipcio, dorados, verdes, entonces todo esto se lo empiezan a traer al diseño, ¿no? A los edificios. Por ejemplo, este edificio en el 1924, el American Radiator Building, pues es de los primeros edificios que se atreven a poner negro y ornamentarlo totalmente de dorado. Y estas formas empiezan a repercutir también en el diseño gráfico, ¿no? Empiezan y en los muebles. Por ejemplo, aquí es súper interesante porque podríamos nosotros armar otra cronología del tiempo a través de las sillas, otra a través del diseño gráfico, a través de la arquitectura, y eventualmente van a llegar a la misma esencia, ¿no? Por ejemplo, este es un gran año en el diseño porque empieza esta expresión de la Bauhaus, ¿no? Walter Gropius, Marcel Breuer empiezan a hacer este mobiliario súper revolucionario, mucho más cuadrado, ¿no? Que rompe con toda esta estética del Art Nouveau, muy saturada, ¿no? Incluso Kandinsky, ¿no? Por ejemplo, empieza a usar muchísimo más el color y a hacer formas que rompen con ese imaginario que ya traíamos. Y es así como llegamos a esta paleta de color, ¿no? Aquí podemos ver el negro, fue un color que definió muchísimo esa época porque se atrevieron a usarlo en edificios, incluso en moda, cuando antes no lo imaginabas. Pero también existieron estos colores que
si nosotros ahorita vemos estas tendencias Art Deco que están regresando, podemos ubicar estos colores, ¿no? Y estos colores vienen totalmente de la cultura egipcia, este verde, este azul, toda esta exuberancia que existía en el dorado, ¿no? Pero también si regresamos un poco a la moda, a todo lo que traíamos de los 1900, 1910, pues siguen existiendo esos tonos pasteles, ¿no? Al final no es como que una década termina y cambia todo, al final son cosas que se van transformando. Entonces empieza estos 20 con esta fusión de estos tonos muchos más pasteles, menos saturados, pero con combinaciones mucho más exuberantes. Y así es como, ya que nosotros entendemos todo ese contexto, esas formas y demás, podemos aplicarlas o verlas aplicados, ¿no? Al final, todas las décadas, todas las tendencias vuelven. Si algo es característico de una tendencia es que es cíclica y que siempre va a regresar y se va a adaptar al momento, al hoy, ¿no? Entonces aquí les pongo unos ejemplos y este es súper acertado para ahorita, porque estamos en un momento donde pues, los 20 se están regresando, ¿no? En arquitectura, en moda, en acabados, incluso en la música, ¿no? Podemos encontrar ahí algunas fusiones interesantes de electrónica con Charleston, por raro que suene, ¿no? Al final se está adaptando al hoy. Y curiosamente, ya si nos ponemos a indagar un poquito más, pues incluso las formas de sentir, de pensar que estamos, tienen algo que ver con lo que en su momento pasó, ¿no? Al final es una reacción a lo que estamos viviendo. Y bueno, esta corriente sí lleva como nombre Nuevo Deco. Y después nos vamos a los 30, 40. Aquí junté esta década, bueno, estas dos. Apagaste tu micrófono, Cintia. Ya, listo. Gracias. Porque es una época de guerra, es una época que marcó totalmente un cambio. Recordemos que aquí venimos de la Gran Depresión que yo les contaba, ¿no? De este martes negro en Estados Unidos que devastó totalmente la cultura. Y aunque sea solo de un país este gran suceso, tenemos que entender que son efectos dominó, las cosas que llegan a pasar globalmente y cada vez más en ciertas potencias. Y después pasamos a la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que... ya. Y esta es la paleta que visualizamos para el 30 y 40, partiendo de este contexto histórico, ¿no? Aquí estamos, digo, aquí a lo mejor todavía no podemos relacionar tanto el color con el contexto porque pues tenemos un registro en blanco y negro, pero pensemos este escenario de depresión, desesperación, donde hay una recesión económica muy fuerte y en cuanto a unos años después, pues ya empieza a existir este fascismo, este surgimiento de estas ideologías tan radicales, ¿no? que desató la Segunda Guerra Mundial. Y a la par, un poco antes, pues estábamos viviendo la Guerra Civil Española, ¿no? Y es el momento donde empieza a haber también muchísimo desastre, donde ya empieza a haber como estos ataques mucho más masivos, todo lo que surge de lo nuclear, e incluso también la mujer va marcando mucho la tendencia del momento, ¿no? Al final es muy importante entender cómo la moda marca ciertas cosas en todos los años, ¿no? Entonces aquí, pues la mujer por primera vez va a la guerra, la mujer empieza a entrar a las fábricas, entonces se vuelve un hito también para lo que viene después. Y en el contexto cultural, ¿qué pasaba? De este lado, pensemos también que los colores reaccionan a cuando hay un sentimiento de ansiedad, depresión después de un suceso o durante un suceso como una guerra mundial o como una crisis económica. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos color, buscamos cosas mucho más vibrantes, mucho más atractivas para distraernos en el día a día, ¿no? Para motivarnos. Y es por eso ahí que van surgiendo esos contrastes muy interesantes y vamos entendiendo la cultura y la contracultura. De este lado, por ejemplo, tenemos una paleta que define muchísimo a los 30, ¿no? Después de otra vez la crisis económica que surge, ¿no? Por ejemplo, el Monopoly, la gente está más tiempo en su casa, está en familia, pero necesita ese momento de estar juntos, de diversión. Entonces, en los 30 surge este gran juego,
¿no? Y también surgen estos personajes como el Mago de Oz, y también empiezan a surgir estos ideales de belleza, ¿no? También todo este consumo que va relacionado a una estética nos dice mucho del color de la época. Así como en los 20 el rojo tiene mucho que ver el color que usaban las mujeres en los labios, ¿no? Por primera vez se pintaban de rojo y era algo totalmente que rompía con lo que había pasado antes. ¿Qué pasa durante la guerra, por ejemplo? También aquí es muy interesante cómo surge Disney y cómo también todo el avance tecnológico que va habiendo a través de estos entretenimientos marca mucho el color. Pero también a la par, en los 40, bueno, 30, principios de los 40, la publicidad fue un hito para esas tendencias, ¿no? De hecho, en esa época, pues la publicidad fue como la gran arma para estas potencias, empezaron a generar muchísimos gráficos muy nacionalistas, entonces esos colores que representaban a tu país se volvieron muy fuertes, ¿no? Incluso también estos anuncios que aquí, pues bueno, son totalmente diferentes. Aquí tenemos un anuncio que le estaba hablando a este gran invento nazi, bueno, o que potencializó la cultura nazi, que fue el Volkswagen, contra Rosie, ¿no? Que era esta publicidad hacia las mujeres que peleaban, bueno, no que peleaban, que se quedaban en las fábricas durante la Segunda Guerra Mundial. Y que, bueno, por ejemplo, aquí la moda fue muchísimo a como por primera vez usaban estos pantalones en mezclilla, vestían este tipo de vestimenta que era un poco más masculina, y también se le da un empoderamiento a la mujer. ¿Y qué pasó en el contexto artístico? En los 30 todavía existió muchísimo Art Deco, no es exclusivo de los 20. Lo único que pasó es que sí, al final necesitaban seguir teniendo esa aspiración de lujo, ¿no? Sabiendo que económicamente están mal, tú buscas un elemento que te aspire a, a que eventualmente eso va a pasar, ¿no? Y eso también hizo el Art Deco, por eso el Art Deco también es súper fuerte en los 30. Entonces, por ejemplo, el edificio Chrysler marca totalmente el cambio de 20 a 30. También pues empieza a haber muchísimo más consumismo. Aquí es súper característico pues estas marcas, después de los 40 es la época completa del consumismo. Y Raymond Loewy es un hito de ese momento, ¿no? Revolucionó lo que fue la imagen de Lucky Strike, de Coca, de Shell. ¿Qué más estaba pasando en el arte? Edward Hopper, ¿no? Y que reflejaba esas escenas y esos contrastes de colores, era lo que podríamos ver del lado artístico, pero también, ¿no? La guerra es un potencializador para el diseño, ¿no? En este caso, por ejemplo, arquitectos como Albert Speer, el arquitecto nazi, pues también fue una influencia súper importante para la arquitectura moderna. Aquí podemos ver un arte tal vez un poco mucho más enfocado al diseño gráfico y relacionado con la guerra de Abraham Games. Y en el lado del diseño, pues también seguían existiendo este tipo de revolución. Digo, aquí también, por ejemplo, ¿qué pasa con la Bauhaus, ¿no? En medio de este contexto de guerra, la Bauhaus queda un poco, pues, prohibida o tiene una cierta recesión. ¿Y qué pasa con el diseño escandinavo? ¿No? El diseño escandinavo empieza a crecer también. Entonces ahí es donde empezamos a ver por qué unas cosas en ciertas épocas y de otra, aunque todo se va desarrollando a la par. Y así es como llegamos a estas paletas de color para los 30, 40, donde es un mix muy interesante de estos colores tan llamativos que caracterizaron a todo lo que se inventó en los 30, que fue mucho más hacia el uso doméstico, juegos, entretenimientos. Digo, igual en esta época, por ejemplo, surge Blancanieves, ¿no? Y todos estos colores marcan algo, nos dicen algo, pero también se contrasta con estos tonos muy de guerra, ¿no? Todos estos camuflajes, estos cafés, caquis, se fueron muy característicos y eventualmente tan populares que se van trasladando a la moda más popular. Y así es como llegamos a los 50. Hablando de colores, una de mis épocas favoritas, porque aquí es la primera época en donde el color realmente importó, ¿no? El color realmente fue algo. Y
obviamente, pues después de venir de esta paleta de colores mucho más oscura, más nacionalista, este mundo tan desaturado, pues el color toma un rol muy, muy importante. Y esta es la paleta de color para los 50. Si se dan cuenta, es algo completamente diferente. Es una mezcla increíble de pasteles y de unos primarios, pero tal vez no tan relacionados a estos colores que marcan a una nación. Y el contexto histórico, ¿no? Los 50 es una época completamente de cambios, todo es nuevo, ¿no? Y es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es esta transición en que todos empiezan a regresar de las guerras, se empieza, de hecho, es pues el boom de los suburbios, de todas estas colonias, del hogar, ¿no? De tener una familia. De hecho, en esta época pues surge el teenager, el puberto, ¿no? Ya empieza esta primera generación que realmente solo se dedica a estudiar, que es parte de una familia sin realmente una responsabilidad tan grande, ¿no? Que vive en un entorno muy hogareño. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Digo, por ejemplo, aquí, pues hablando de época de cambios, pues es la coronación de Isabel II. Creo que también todo lo que estaba pasando en ese momento en el reinado inglés marcó muchísimas cosas de lo que pasaron en la época moderna. Es la era dorada de la televisión, ¿no? Y eso, ¿qué nos quiere decir? Que se empieza a vender muchísimo más por este canal, empieza a haber todavía muchísimo más consumismo, es la época, una de las épocas doradas del consumismo. Y pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es la forma en que van a vender? ¿Cuál es la forma en que la gente va a comprar más y más? El color, ¿no? Entonces los productos empiezan a surgir en diferentes colores y ahí es cuando nos empezamos a cuestionar, ¿no? ¿Por qué pasteles o por qué esto, ¿no? Entonces, ¿a quién le hablan? En esa época le hablaban totalmente al ama de casa. Entonces, de hecho, hasta el papel de baño era de colores, ¿no? Y en estos tonos, pues, ¿quién tomaba las decisiones? O bueno, la mayor parte de las decisiones, la mujer. Surge McDonald's, de hecho, ya como cadena, y pues este estilo es muy, muy, muy de los 50, ¿no? De hecho, pues estas cafeterías donde llegabas con tus coches se volvieron muy populares, de hecho, marcaron un estilo arquitectónico muy importante de la época. Y bueno, también todo lo que sucedía alrededor de estos lugares que tenían que ser muy llamativos, los neones que tenían que apreciarse desde fuera, son muy importantes. Y aquí, bueno, por ejemplo, en este año también después de una crisis sanitaria, no digo no solo guerra, también aquí lo sabemos perfectamente, los colores se reflejan durante una crisis sanitaria también y después. Veníamos de una época de polio, en este año la vacuna del polio ya es aprobada y a la par empieza lo que también definió muchísimo el avance tecnológico y por ende de color, ¿no? Lo que fue la Guerra Fría. En este año, pues es en el 57 llega el Sputnik al espacio y en el 58 el Explorer. Y esto es fundamental para entender las formas y los colores de esta época y lo que viene después con todo lo relacionado al espacio. En el contexto cultural, perfectamente, si nosotros vemos estos colores, vamos automáticamente a empezar a cantar a Elvis Presley, ¿no? O sea, es la época donde también la música cambió, surge el rock. Entonces, ¿y por qué surge el rock? O más bien surge con todo un ideal de este adolescente, ¿no? De estos ya contraculturas, de todo esto que forma a una persona de esa edad que empieza a buscar más, ¿no? De hecho, aquí, pues, de esta estética de Elvis, surge, por ejemplo, la cultura de los greasers en Estados Unidos, los Teddy Boys. Y bueno, también Chuck Berry es alguien muy importante, ¿no? A pesar de que ya empezábamos a tener ciertas libertades en cuanto a esclavitud y sucesos raciales, pues todavía era una época muy conservadora, ¿no? Y más por el tema de que pues las familias tenían este ambiente muy hogareño, muy conservador. Entonces, bueno, Chuck Berry fue quien realmente empezó el rock, pero también teníamos que tener una parte mucho más estadounidense, Elvis Presley, entonces ellos podríamos decir que son los grandes inventores del rock. Y bueno, de este lado podemos ver cómo toda la publicidad nos hablaba un consumismo, ¿no? Justo en esta época donde la familia estaba en auge, ya
ya no había realmente una preocupación por la guerra y demás, pues se inventa Disney World. De hecho, aquí perfectamente podemos ver esta escena que refleja todo lo que les estoy contando. Y alrededor, estos carteles que nos hablaban de un estilo de vida, ¿no? La publicidad comienza a hablar, deja a un lado toda esa parte de la guerra publicitaria y comienza a hablar de un estilo de vida, comienza a hablar de unos sentimientos, empieza a hablar un poco más de desenfreno. Y aquí un poco lo que les contaba, ¿no? De ya no solo voy a comprar un refri, ¿qué refri voy a comprar? ¿No? Y de hecho, todos ahorita podemos imaginar un refri de los 50. Por ejemplo, también es la época dorada del topper, pues bueno, y del plástico también, es donde empieza toda esta época del plástico. Y bueno, eh, también Madonna, digo, Madonna Marilyn Monroe, perdón, es un ícono de esta época, ¿no? Y también donde empieza a ver este cambio de la contracultura a cómo veíamos a la mujer, a la moda, al maquillaje y también por ende al cine, ¿no? El cine es también un gran reflejo de los colores que vamos a ver y de la ideología que estaba en ese momento. Y en el contexto artístico podemos ver todo esto que estaba pasando en arte y diseño, ¿no? ¿Qué pasa con estos expresionistas abstractos? Es Jackson Pollock, mucho color, mucho más sentimiento más que técnica, el boogie style, ¿no? Lo que les contaba de este McDonald's, marcó totalmente los edificios de los 50s. Por excelencia en diseño, en los 50s, si hablamos de alguien, son de los Eames, ¿no? Charles y Ray Eames, quienes pues crearon estas ya tan icónicas hasta ahora y que habla de todo lo que les estaba contando, ¿no? Una silla perfecta para tu hogar, de todos los colores, un diseño ergonómico, plástico y que eventualmente se volvió accesible, ¿no? Aquí, ¿qué más pasaba? Este tipo de sillas, plástico y color. George Nelson fue un ícono de los 50 y este sillón también es súper representativo, el Marshmallow. ¿Y a qué voy con esto cuando hablaba de la guerra espacial? Empezamos a explorar también nuevas formas, ¿no? Estos elementos curvos que nos remiten al espacio, que empezamos a descubrir que hay más allá de nuestros ojos, lo empezamos a aterrizar a lo que podemos usar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí de nuevo aparece Raymond Loewy con este diseño del coche del futuro, ¿no? Si queremos entender un poco cómo las tendencias se adaptan al diseño industrial, Raymond Loewy es un gran ejemplo. Y también a la par, pues pensar que todo esto y muchos diseñadores que estaban haciendo cosas diferentes van a marcar tendencia después, ¿no? En este año Mies van der Rohe, la famosa casa Farnsworth, también es un icono. Y así es como llegamos a estos colores, lo que les contaba, ¿no? Un poco de estos pasteles, pero en esta época no son unos pasteles como los imaginamos, son pasteles mucho más vibrantes que se mezclan también en los primarios, ¿no? También estos colores que traíamos de los diseñadores de la Bauhaus, Charles y Ray Eames en el mundo del diseño, también empiezan a marcar un poco este uso de tonos mucho más saturados. Entonces, al final no es como que exista un solo color en la época, sino se van haciendo combinaciones que definen esa época. Y aquí un ejemplo de cómo podemos ver esos elementos en espacios actuales, ¿no? Entonces, ya que nosotros entendemos cómo se va formando, podemos empezar a leer estilos o podemos empezar a aplicarlos, ¿no? En este caso, pues los colores son muy claros, las formas, e incluso en este caso muy obvio, pues el mobiliario del momento. Y así es como pasamos a los 60s, ¿no? Los psicodélicos años 60s. Y esta es la paleta de color a los 60s, mucho más vibrante, psicodélica. Es una paleta súper saturada que viene de un contexto histórico en donde pensemos que esta primera generación de los adolescentes ya crecieron, ya vienen de un mundo muy conservador y buscan revolucionar algo nuevo, ¿no? Es esta generación que surge de los hippies, ¿no? Ya traían su ideal de familia, buscan algo más. Y bueno,
algo que es muy, muy importante para entender estas 2 décadas que vienen es el muro de Berlín, ¿no? Toda la contracultura que surgió y cómo se fue esparciendo el mundo es súper importante. En esta década se construye el muro de Berlín. Empiezan a haber también muchos más movimientos sociales y raciales. Martin Luther King aquí es un exponente esencial para los 60s. Y también es un gran, gran auge para la guerra estadounidense-soviética, ¿no? Aquí en 1969, la llegada del Apolo 11 y Neil Armstrong va a marcar muchísimo toda esa carrera espacial y bueno, eventualmente los 70s. ¿Y qué más estaba pasando aquí? ¿No? Las manifestaciones estudiantiles, la Primavera de Praga, París, aquí en México el 68, a la par también estaba la guerra de Vietnam. Y así como fue una época de muchísima eh, represión y manifestación, también por ende se volvió una época de mucha libertad, ¿no? Aquí el invento de la píldora anticonceptiva va a marcar muchísimo este desenfreno juvenil, esta moda, mucho más. De hecho, pues bueno, la invención de la minifalda no es una consecuencia después de la píldora anticonceptiva. De hecho, aquí coloco el ejemplo, ¿no? Marie Quant inventa la minifalda, también se inventa el bikini. Empiezan a haber películas como Hitchcock. Hitchcock es un básico de los 60s, el movimiento hippie. De hecho, bueno, pues también no podemos hablar de los 60 sin hablar de los Beatles y la invasión británica en Estados Unidos. Y, por ejemplo, Woodstock, ¿no? En el 69, aquí en el 71 estaríamos teniendo a Vándaro. De hecho, acabamos de cumplir 50 años de Vándaro, ¿no? Los Juegos del 68. Entonces, es como todo esto que está pasando también lo podemos nosotros entender en nuestro contexto. Si bien tal vez no es el mismo año, siempre es un efecto dominó. Y entonces, ¿qué está pasando en el contexto artístico? ¿No? Es una época en donde también las drogas, la psicodelia fue básica para entender el movimiento de arte, los colores, la forma. El LSD estaba en su máxima expresión. Entonces, ¿qué empezamos a ver aquí? ¿No? Estas formas muy, muy orgánicas. De hecho, Bonnie McLean es una diseñadora o la diseñadora por excelencia de estos carteles psicodélicos de la época. En el diseño, Eero Aarnio, pues bueno, ¿no? O sea, esto es un imaginario básico cuando queremos pensar una casa de los 60s, la silla Pantone con estos tonos naranjas, rojos, súper intensos y ácidos. Andy Warhol, ¿no? También este cambio en el arte que empieza con súper fuerza el pop art y bueno, la forma de pensar de Andy Warhol tan única. También Roy Lichtenstein, ¿no? Y algo tal vez como muy, muy, muy significativo y lo que les decía de estas formas, pues cómo los objetos van tomando todo este contexto que pasa, estas televisiones. En este año se inventa la famosa lámpara de lava, Astrolamp, de Edward Walker, y este tipo de ambientes. Y entonces, así es como tenemos esta paleta en donde tenemos colores muy, muy ácidos. Los rosas se vuelven, si traíamos una época de rosas más pasteles, mucho más desaturados, se vuelven súper brillantes, pero también se empiezan a mezclar con estos colores mucho más terrosos, ¿no? También cuando pensamos en el imaginario hippie, no solamente pensamos en estos colores tan vibrantes, también pensamos en todo esto que tiene que ver con la tierra, ¿no? Al final traen una filosofía muy de conectar con la naturaleza. Y eso es muy interesante para la siguiente época, que son los 70s. Pero bueno, antes aquí un ejemplo de estos elementos muy sesenteros aplicados a un contexto actual. ¿No? Digo, esto me parece que es 2020, una casa de diseño en España, Casa Decor, que utiliza totalmente estas formas. Si bien tal vez no utiliza los mismos tonos tan vibrantes o no es una réplica tal cual, nosotros podemos entender estas adaptaciones, ¿no? Los colores vienen más desaturados, pero aplica estas formas, estas curvas tan exageradas, ¿no? Tan espaciales que empezaban en este momento. Aquí, bueno,
de nuevo el mobiliario, la silla Pantone con sus colores originales en un contexto mucho más neutro, mucho más adaptado a lo que nosotros podemos pensar como diseño hoy en día. Y bueno, también en la moda, ¿no? Simon Miller, que está revolucionando con sus looks muy sesenteros. Y entonces entramos a los 70s, que bueno, aquí ya tal vez si no bien de la época, pero muchos podemos tener un imaginario más real de lo que existía en esa época. Yo viendo las imágenes digo, claro, de muy pequeña recuerdo haber visto esas cosas y es muy interesante entender de dónde viene. Y esta es la paleta de los 70s, ¿no? Si bien ya traíamos estos colores más terrosos, pues los 70s es la época, la primera época de conectar con la tierra. Es donde realmente después de venir de todo este desastre de las guerras, todos estos sucesos nucleares, el exceso de consumo y plástico, por primera vez nos empezamos a preocupar por la tierra. No es una coincidencia que nosotros imaginemos la cocina setentera en color verde, nada más porque sí, ¿no? El verde fue como, el verde aguacate de hecho, o sea, el verde aguacate es el verde setentero, pues nos habla de una preocupación por el medio ambiente, por esos tonos terrosos. Y bueno, en el contexto histórico, pues el 22 de abril del 70 se celebra el primer día de la Tierra, hubo muchas manifestaciones ambientales, la contaminación empieza a ser un tema. Y bueno, curiosamente, o bueno, no curiosamente, por algo también es donde empieza a surgir de los primeros avances tecnológicos más importantes que nos han marcado, ¿no? En el 75 recordemos que surge Microsoft, se empiezan a inventar estos microprocesadores y Steve Jobs funda Apple en el 76, ¿no? Entonces empiezan a surgir estas tecnologías, la primera calculadora, el Sony Betamax, el Atari, y a la par también sí era una época en donde pues ya los hippies crecieron, pero siguen teniendo esa preocupación por la tierra, pero bueno, también empieza a haber, fue una época de muchos sucesos de terror, por decirlo así, ¿no? Hubo muchos atentados terroristas, uno es la masacre de Múnich que pasó en los Juegos Olímpicos, pero también fue una época aquí en América Latina, recordemos, de muchísima dictadura, ¿no? En todos los países de México para abajo, digo, aquí un ejemplo muy claro es Pinochet. Y bueno, y en Estados Unidos, ¿qué estaba pasando también en cuanto al contexto social? Pues es la época en que se crea el World Trade Center, la Willis Tower en Chicago, ¿no? También es una época muy interesante para el desarrollo económico. Y bueno, en el 73 es la legalización del aborto en Estados Unidos. Y como hemos reflejado esto en el contexto cultural, digo, totalmente 70s, si me dicen 70s, yo empiezo a cantar Bee Gees, empezamos a bailar Grease, y es toda esta época disco, ¿no? Donde estos espacios para bailar, estos dance floors se vuelven muy importantes, todo este contexto de pantalones acampanados, también como mucho más metálicos y espaciales. De hecho, pues bueno, en esta época, en el 77, es el primer episodio de Star Wars, Donna Summer, totalmente ahorita estaremos escuchando a Donna Summer, pero también por el otro lado, pues está la contracultura, ¿no? Que eventualmente también va marcando ciertas cosas, ¿no? Recordemos que es una época totalmente del desenfreno punk, este sonido súper fuerte de los Ramones, ¿no? Ahorita estaremos escuchando Hey Ho, Let's Go, tal vez. Y empiezan a ver también estos colores, ¿no? Al final, nosotros podemos ver estos mismos tonos en una Donna Summer, pero también lo podemos ver aquí en estos moicanos, ¿no? En esta portada clásico de Year Day UK Turn Day Glow. Y bueno, también empieza a surgir este tipo de gamas cromáticas, ¿no? En este año se inventa Scooby-Doo, también el cubo Rubik. Entonces ahí es donde nuestra paleta de colores empieza a formar para hablar totalmente de una época. Si bien tal vez el punk no tiene nada que ver con los Bee Gees, al final están hablando de una misma reacción hacia algún contexto. Y en el lado artístico, digo, tal vez esto es un poco más publicitario, pero me encanta esta imagen porque yo sí puedo recordar algún espacio de cuando era muy pequeña con estos verdes, ¿no? Al final
esa época se definió totalmente por el verde avocado, y el arte también empieza a reflejar esta preocupación, ¿no? Si bien el Spiral Yeti es un clásico de los 70s, donde ya empiezan a hacer intervenciones con la materialidad, con la tierra. Bueno, aquí puso una imagen de la época de James Turrell, pero James Turrell también experimentó muchísimo con piedras y demás. Bueno, Polaroid fue un clásico. También ve cómo vemos estas formas, esto que nos remite a esa sensación de la tierra, de la silla Wiggle. Y algo que me gusta muchísimo de esta época es que después de venir de la psicodelia, al consumirme más, en esta época empieza el color a tener un orden, ¿no? Por ejemplo, en este año, pues es el libro básico de Elements of Color de Johannes Itten, el círculo cromático. Estas son teorías que ya vienen desde mucho tiempo atrás, pero en este año empieza a tomar mucho más sentido esa teoría, después de que venimos de una explosión totalmente de colores. Y bueno, aquí podemos ver en este diseño textil de Vera Newman, esto que les contaba, mucho más tonos terrosos, orgánicos, también aplicados al textil. Y bueno, también empieza a surgir en el diseño, en el arte, lo que va a marcar la siguiente época, ¿no? Digo, también los 70s fueron de mucha forma, pero bueno, este sillón Marilyn es un clásico de los 70s. Robert Indiana crea este icónico look, y bueno, Milton Glaser, el I Love New York. Y bueno, en Italia, Alessandro Mendini también estaba aplicando este color y estas formas. Y aquí es, pues, lo que ya dijimos, ¿no? Este verde, estos tonos terrosos, pero también mezclados con estos tonos muy rebeldes, ¿no? Muy, muy eléctricos. En este caso, el negro fue muy importante para el movimiento punk, contrastado con rojos, que definieron muchísimo la contracultura y que después va a repercutir en los 80s. Y aquí también un ejemplo de cómo estamos viviendo los 70s ahorita, en un contexto muy actual. Nuestros colores, estos patrones, esto también es muy, muy, muy evidente de los 70s. Y pues vienen los 80s. Los 80s también es de las mejores épocas para el color. De hecho, yo creo que aquí podría decir los 80s tuvo todos los colores, porque fue una época en que se experimentó muchísimo de todo, ¿no? Realmente a mí me hubiera gustado estar en esa época. Entonces, aquí está esta paleta de colores donde volvemos a usar estos pasteles, pero también son pasteles vibrantes, y aquí el neón toma muchísima fuerza, colores súper saturados. El rosa en los 80s es un básico. ¿Y qué estaba pasando? Recordemos también que en el 81 fue el primer, o bueno, fue cuando se descubrió el SIDA, ¿no? En donde ya se le puso un nombre a esto que estaba pasando. También cae el muro de Berlín. Entonces también es una época de muchísima libertad, desenfreno, experimentación, del lado social y también del lado tecnológico, ¿no? IBM lanza la primera computadora personal, bueno, a comercializarla, pero también es una época de desastres, ¿no? Es el desastre de Chernobyl, es la guerra de las Malvinas, donde pues ya estas dictaduras latinoamericanas empiezan a disolverse. Entonces la cultura también refleja eso, la vestimenta, la música. El cometa Halley aparece en el 86 y bueno, aunque repercutió más a los 90s, en esta época surge la la web, Tim Berners-Lee. Y bueno, el Walkman fue el hito entre los 80s, ¿no? Que fue del 79, definitivamente este invento fue el que impuso lo que va a pasar en los 80s, ¿no? Y bueno, también en el 84 Motorola lanza el primer celular. Y no podemos dejar pasar los 80s sin escuchar a Michael Jackson, ¿no? Por ejemplo, en este año, pues el rey del pop fue Thriller, fue el disco más vendido.
Entonces, musicalmente fue súper rica esta época, ¿no? También pensemos que veníamos de sonidos mucho más clásicos, más análogos, y aquí el uso potencial del sintetizador marcó totalmente esto. MTV es otro hito de los 80s, ¿no? Y como les decía, su rosa, su logo tan tradicional con este rosa y estos turquesas que también marcaron la New Wave Generation. Espacialmente, pues también en las películas Back to the Future, E.T. fue un básico en el 82, se inventa Pac-Man, en el 85 fue el mayor concierto de la historia. Freddie Mercury también, bueno, esto al final esto también lo traíamos en los 70s, pero bueno, recordemos que en los 80s fue una época de muchísima mezcla musical. Entonces podemos escuchar a Madonna, David Bowie, Georgie Boy, entonces el maquillaje empieza a romper fronteras, el color también se empieza a experimentar. Es la primera época de mucho más libertad sexual. Duran Duran, y bueno, estos tonos, ¿no? Que Miami marcó muchísimo, pero también saturados. Entonces, eh, creo que podríamos sacar 3 paletas diferentes relacionadas a los 80. Y en el contexto artístico lo vemos igual, ¿no? Por ejemplo, el Memphis Style es los 80s en todo su esplendor, ¿no? Y de hecho, bueno, ahorita podemos ver un poco cómo el Memphis Style está regresando. Ettore Sotzas, que fue realmente el pionero de esta corriente con muchísimos colores, y es una mezcla, si ven aquí, de primarios, de pasteles, formas no redondas. Esta silla también es súper Memphis. Pues bueno, es el clásico de Ettore Sotzas. En el arte, ¿qué estaba pasando en el arte? Kit Haring, ¿no? Ya nos metíamos un poco más a este street art con formas y colores que hablaban de lo que estaba pasando en la cultura, ¿no? De hecho, pues bueno, Kit Haring fue un gran exponente del movimiento gay, murió de SIDA. Deborah Sussman con este arte para los olímpicos, la fotografía, y de hecho también tal vez en un arte no tan urbano, bueno, sí, Basquiat, ¿no? Aquí estos colores y estas temáticas, y bueno, en el diseño industrial, Alessi, ¿no? Esta cafetera es un elemento de todas las casas de los 80s. Y también en la arquitectura, nosotros podemos estar viendo esto, ¿no? Aquí esta casa de Frank Gehry con estos colores y estas formas. Y entonces esta paleta, pues bueno, muy difícil quedarte con 8 colores que definan a los 80s, pero es una mezcla entre pasteles más saturados, colores que refieren un poco a los neones y estos primarios, secundarios, que también se estaban mezclando muchísimo. Y bueno, aquí un ejemplo muy, muy, muy reciente de cómo el Memphis está tomando muchísima fuerza, ¿no? Y si bien no es una réplica, nosotros podemos ver estos elementos, esta mezcla de colores adaptadas a los elementos actuales. Y después los 90. Los 90 es una época muy extraña, y yo creo que es una época en la que ya muchos empezamos a tener un imaginario, ya empezamos a recordar cosas, ya podemos nosotros crear nuestra paleta de colores. Y los 90, pues fue una reacción a todo este desenfreno, ¿no? El grunge, todo esto que hablaba un poco de protección, ¿no? Si veníamos de el sí en su máximo esplendor, libertad y demás, pues nos como que empieza a haber más introspección, y esto se refleja también en la paleta de color. ¿Qué pasa en el contexto histórico? Es interesante los 90, en verdad, siento que pasa de todo. Digo, por ejemplo, fue una época en donde también surgieron muchas cosas, ¿no? Fue la disolución de la URSS, de Yugoslavia, entonces se crearon muchos países. Alemania, pues después de esta guerra, de que ya se cae el muro de Berlín, pues ya hubo reunificación, y también la Unión Europea pues se consolida y empieza a tomar fuerza. Aquí en México recordemos que fue la época de Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio, y también había muchísima experimentación en la parte tecnológica, ¿no? Digo, aquí
Dolly es un icono de los 90, el primer mamífero clonado, pero también pues, digo, estos colores y la invención del iMac definieron muchísimo los 90, el celular, Windows 95, estos colores de nuestras computadoras, y recordemos que surge el DVD. Y en el contexto cultural, pues, ¿qué estaba pasando? ¿No? Empiezan a ver estos TV shows más bien, empiezan a haber muchísimos TV shows de estilo de vida o de series mucho más imaginarias que se volvieron íconos, ¿no? Friends en los 94, Titanic, la película más taquillera en el 97, es la época, bueno, aunque me parece que Los Simpsons fue en el 89, realmente su auge fue en los 90, películas como Pulp Fiction, el PlayStation y las interfaces digitales marcan mucho también ciertos colores de la época, y de hecho a partir de aquí yo creo que las interfaces digitales empiezan a marcar muchísimo las tendencias. Toy Story fue la primera película animada. Algunos de aquí podremos recordar este objeto, un Tamagotchi, y también, ¿no? Por algo que les decía que las dictaduras latinoamericanas empezaron a disolverse, entonces fue un boom para la música latina. Digo, aquí mi claro ejemplo fue de este ideal masculino, Ricky Martin, en la época, pero a partir de aquí nosotros vamos a tener muchísimos íconos latinos que surgen al mundo. No recordemos que antes sí traíamos nuestro rock mexicano o música mexicana, pero aquí pues la globalización después del internet y demás hace todo muchísimo más global. Y del lado de acá, pues bueno, Nirvana y Kurt Cobain, el grunge y Pearl Jam define los 90s, ¿no? Esta vestimenta también que reacciona a la rebeldía y a todo lo que se hizo en los 80s, ¿no? El hecho de que usaran camisas largas y demás, pues se están protegiendo de algo, ¿no? O sea, es una época también muy extraña porque surgen cosas muy, muy desconocidas para nosotros a nuestro alcance, toda esta tecnología, y también nos enfrentábamos a esta enfermedad del SIDA que es no saber qué va a pasar, cómo me protejo de eso. Y bueno, también no podemos dejar pasar los 90 sin pensar en Britney Spears. Y en el contexto artístico, ¿qué estaba pasando? Empiezan a ver también estas formas muy extrañas y diseño que se empieza a cuestionar si es funcional o no. También muchísimo arte conceptual. Damien Hirst en los 90s, este tipo de esculturas muy estéticas de Jeff Koons con esta materialidad muy metálica que reacciona a todo este grunge. Esta forma esta forma jazz y Gina X que es totalmente una definición clásica de los 90s, Karim Rashid con lo que alguna vez dijeron que es el bote más estético, pero también en el arte se empieza a reflejar el grunge, ¿no? Aquí David Carson, que es un exponente de la experimentación tipográfica, y bueno, estas formas siguen en la arquitectura, ¿no? Esta casa es un ícono de Frank Gehry en los 90s, y Mark Newson también, ¿no? En estas sillas, en estas formas que, pues esto es totalmente un contexto muy digital. Y aquí están las paletas de colores, ¿no? Donde están estos oscuros y estos tonos mucho más desaturados, ¿no? Si ven, tienen una cierta carga o más bien no son tan luminosos, ¿no? Reflejan totalmente esta época, aunque en los 50, 60, 70 tuvimos un azul. ¿Qué azul definió esa época? Y bueno, aquí visualmente puse de los 20 a los 90 cómo están las paletas para que nosotros podamos notar esos contrastes, y si los vemos o nos centramos en una sola, definitivamente vamos a poder decir, claro, ¿no? Esta se diferencia muchísimo de los 50, de los 70, entonces es un contraste muy interesante verlas juntas después de entender del contexto que está detrás. Y esto para hablar un poquito de los 2000, aquí me voy a ir muy rápido porque los 2000, para todos los que estamos aquí, ya tenemos nuestra propia paleta de colores, ya tenemos nuestros recuerdos, nuestro imaginario. Entonces, bueno, aquí muy breve puse
de las cosas más icónicas que marcaron esta época. Los 2000 es una década que es curioso porque muchos dicen que pasó todo y nada, pero recordemos que es esa época de transición entre los primeros desarrollos tecnológicos y cuando se aceleró muchísimo lo que fue la conexión vía internet, los dispositivos, también económicamente, a llegar hasta lo que estamos ahora, lo que empezó, definió ya a partir de los 2010. Pues aquí Google, Facebook, Wikipedia, fue cuando se empezaron a desarrollar, tomaron toda esa fuerza y cambiaron totalmente la forma en que convivimos, socializamos, pensamos, sentimos incluso, o conocemos el mundo, ¿no? Nos conectamos entre nosotros. Bueno, también es una época de estos dispositivos. El iPod revolucionó la forma en que consumimos música, el celular, en cómo vivimos a día a día. No podremos pasar los 2000 sin pensar en todas estas series o este consumo de media que nosotros teníamos, ¿no? El ir a rentar un DVD. Sex and the City realmente cambió muchísimo la forma en que consumimos moda en esta época. Y bueno, también, ¿no? Por ejemplo, aquí es la época dorada de Shakira. Entonces, esto es lo que les estaba contando, ¿no? También ya empieza a haber esta expansión de diferentes lados en este mundo tan interconectado. En el mundo de diseño, pues, Philip Stark, los hermanos Bolek resaltan muchísimo. Y es así como es esta paleta que define los 2000. Después de venir de estas décadas muy coloridas, el desarrollo tecnológico, las interfaces se vuelven mucho más limpias, empezamos a buscar tonos mucho más neutros. De hecho, pues bueno, aquí también regresa mucho esta teoría del minimalismo, de estos materiales metálicos mezclados con blanco, que si bien todos estos desarrollos tecnológicos lo marcan, se ven reflejados también en el espacio, en los colores que preferimos. Y esto, pues aquí para que comencemos a imaginar el 2022, hablaré del 2011 al 2021 con los colores del año. De hecho, aquí les puse nuestra selección de colores de Sherwin-Williams por año para que podamos empezar a nosotros imaginar cómo va a ser la época que viene, ¿no? ¿Qué colores van a definir el 2020, 2030? ¿Qué es lo que está pasando? Y cómo es que nosotros vamos a crear nuestras tendencias de color, cómo es que nosotros vamos a definir después cuando recordemos todo lo que está pasando mediante el color, ¿no? Aquí en el 2021, el color de este año es el Urban Bronze, que es un color que nos está hablando de una época en donde estamos reconectando con la tierra, en donde pues buscamos mucho más la naturaleza, este tono que habla de materialidad, pero que también habla de fuerza. Ahorita, pues en cuanto a tendencias, la biofilia, estos tonos neutros, entonces este color se lleva muy, muy bien. Y pues, bueno, muy pronto ya sabremos cuál es el color 2022. ¿Qué historias hay detrás de ese color, de esas paletas de colores? ¿Qué es lo que están marcando ahorita para ver cómo es que vamos a visualizar el 2022? Y termino con esta frase de Ettore Sottsass, que bueno, Ettore Sottsass es de mis diseñadores favoritos, que me encanta porque resume muy bien estas formas de pensar, ¿no? Los colores son como las palabras y realmente con los colores puedes contar historias. Y listo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Cintia. Estamos muy contentos y sí, como dice la arquitecta María, muchísimas gracias por reunir pues esta presentación con una gran cantidad de gama de colores impresionantes. Y bueno, si te parece, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Súper, Amanda. Claro que sí. Muy bien. Bueno, esta es una pregunta mía que, bueno, preguntaba en dónde podemos encontrar estas paletas de colores que nos pusiste en la presentación.
Bueno, realmente las paletas de colores fue algo que yo preparé para esta, para esta sesión, pero bueno, todos los colores me inspiré del sistema de Color Snap, entonces, pues ahí están todos estos colores realmente, solo fue una combinación de entender lo que estaba pasando para poder armarlas. Ahí está apagado tu micro. Gracias, Cintia. El Color Snap es de Sherwin Williams, ¿verdad? Así es. De hecho, la aplicación pues está en celular y en web. Entonces, bueno, ahí podemos explorar todos los colores con todas las cualidades y los códigos, ¿no? Verlos aplicados en el espacio, coleccionar los colores. Entonces, así fue realmente como las hice. Fui coleccionando mi paleta de colores y ya después que dije, sí, sí habla de esta época, sí son estos colores, ya. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería de Fondark, de la arquitecta María, y dice, ¿cuál de las artes es la que más influencia ejerce en las otras? ¿La pintura, la arquitectura, la música o la moda? Em, yo creo que todas, solo tal vez es entender el, el orden, ¿no? Porque es interesante ver cómo todos pasan a la par, pero tal vez me atrevería a decir que un poco la pintura y la moda, porque hablan un poco más de la expresión y el sentimiento, ¿no? Em, Digo, la moda eventualmente la vemos en grandes pasarelas, nos inspira, pero vemos que eso viene de lo que las personas van tomando en el día a día, ¿no? En el arte, sin importar realmente algo más que lo que tú expreses, pero todas tienen que ver, ¿no? Al final, de cierta forma, están expresando algo. Muchas gracias, Cintia. La siguiente pregunta sería de Fundark, que dice, el color rojo en casi todo lo de los años 50, ¿por qué será? Ay, es que el rojo es un color que puede ser tan pasional, tan agresivo, tan suave. Eh, entonces sí, de hecho yo también me di cuenta del rojo y creo que más va por el significado que toma en cada época, ¿no? El decir cómo el mismo rojo en los 20 hablaba de desenfreno y de maquillaje y de esta libertad y en los 40 hablaba de publicidad sobre guerra, ¿no? Entonces ahí lo interesante es entender qué cualidades el color tiene en ese momento, ¿no? ¿Qué rojo estamos hablando? Claro que sí, totalmente. Y bueno, yo comentaba que es muy interesante cómo hay colores icónicos para cada época de la historia y ponía unos ejemplos que era el morado, ahora con el feminismo, el verde a Sí, favor del aborto y el azul pro vida. totalmente. Y si en 30 años no sé, vemos para atrás y vemos esa paleta de colores, con solo ver esos tres que dices, vamos a entender todo el contexto que ahorita estamos viviendo, ¿no? Que es una forma de sentir, de pensar y de lo que pasa en nuestro día a día. 100%. Sí, sí. Bueno, Leslie Guillermo nos comenta, me parece interesante como estudiante de marketing que muchos de los colores de la época se ven representados en anuncios. Sí, sí, la verdad es súper interesante cómo los anuncios y los colores dicen algo, ¿no? Y al final quieren transmitir, digo, esa parte de los 50 en decir por qué todo era pastel y a quién le hablaba, ¿no? Entonces, totalmente dicen sus intenciones detrás. Exactamente. Yesenia Saucedo nos comenta, puede verse que como el consumismo se eleva. El rojo en la psicología normalmente se relaciona con el hambre y el activo movimiento, más que nada de una forma impulsiva. Ante la gran elevación en la actividad de comparar los 50, usaron el rojo para salir de crisis por el tiempo bélico y promover al comprar y vender. Mayormente se pueden ver en cadenas de comidas o afines que salieron en la época. Es justo lo que nos comentabas tú, Cintia. Sí, totalmente, ¿no? Aquí quiero decir, bueno, como
rojo consumista por excelencia de McDonald's, ¿no? Sí, realmente ya sé. Exactamente. Y bueno, Alondra Calderón nos dice, es muy interesante cómo la sociedad es una parte fundamental para la expresión de colores y que gracias a la innovación se ha creado y combinado diversas paletas de colores. Sí, sí, totalmente. Sí, o sea, es que sí, súper de acuerdo. Y bueno, la arquitecta María nos pregunta, ¿por qué Pantone tuvo tanta influencia y la sigue teniendo en temas de color? Y fíjate que en mi presentación lo coloqué, digo, no sé si alguien lo pudo observar y realmente no lo mencioné como tal el año exacto, déjenme, se los digo, porque en 1962 es cuando surge Pantone, ¿no? Pensemos en este contexto de desenfreno y psicodelia de todos los colores de los 60, pues realmente fueron los primeros que estandarizaron, ¿no? Que dijeron, voy a tener un color que voy a poder replicar en otro lado, les dieron como le empezaron a dar muchísima estructura. Entonces, pues fue el primero que lo estandarizó, ¿no? Que le dio pues algo mucho más técnico al color, los 60. Exactamente. Y bueno, en relación de este tema del Pantone, Yesenia Saucedo nos comenta, Pantone lleva un equipo de especialistas en color desde su creación en los 60. Al tener atine de los colores con el contexto de la época, resulta que se queda en la psique de las tendencias y por ello prevalece hasta ahora como una regla o una guía para ver armonía de paletas, además del color del año. Sí, de hecho, pues bueno, ¿no? Esto también al final el color que nos habla tiene mucho, como lo decía Yesenia, ¿no? Que ver con el consumismo y por eso creo que es muy importante que cuando hablamos de tendencias entendamos qué está pasando detrás, ¿no? Al final es una reacción, entonces yo creo que así al usarlo vamos a poder tener un mayor contexto, ¿no? Y saber de qué me está diciendo el color. Digo, al final también es algo muy de percepción y todos tenemos por qué nos gusta más uno que otro, pero a lo mejor ya cuando lo aplicamos en el día a día o lo utilizamos para ciertos fines, pues ya es muy importante saber qué hay detrás. Exactamente. La arquitecta María nos pregunta, ¿será que todo lo cultural, histórico y artístico acaba inspirando al arquitecto? Sí, definitivamente sí, yo creo que podríamos estar aquí otras 2 horas viendo cómo todo esto refleja en los movimientos arquitectónicos e interioristas también. Entonces, pues todos estos desarrollos tecnológicos y de nuevos colores, yo creo que sí inspiran al arquitecto. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, tenemos algunos comentarios relacionados que dice Cristina. Como estudiante de marketing me parece muy interesante la idea de que cada negocio, por más pequeño que sea, con el paso de los años tiene que ir adaptándose a las tendencias y a los colores. También siempre tiene que estar preparado para cambiar e innovar porque los colores en tendencia cambian y como dijeron, las tendencias vuelven y esto es un proceso que nunca acabará. Y bueno, Cintia, ¿tú por qué crees esto de que las tendencias pues regresan siempre, ¿no? ¿Por qué será esto? Pues sí o sea, sí es como una ley de la tendencia, ¿no? O sea, al final todo es cíclico, ¿no? Entonces, solo nos vamos adaptando, ¿no? Realmente, y yo sí creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando y la forma de pensar, ¿no? Es decir, ¿por qué qué sentimos ahorita o qué estamos viviendo y por qué está regresando el arte con, ¿no? O digo, esto es muy, muy personal, pero decir, ¿por qué ahorita que haya como una segunda guerra espacial están habiendo otra vez estas formas y esta obsesión con el espacio y cosas mucho más, pues, orgánicas, ¿no? Y los 60s, entonces,
yo creo que es mucho de ir relacionando cómo nos sentimos o qué está pasando. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, Estela nos pregunta, ¿se podría definir un solo color para cada época? Qué difícil es. Pues bueno, al final lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros en Sherwin definimos un color del año detrás de muchas historias, pero siempre va acompañado de una paleta de color, ¿no? Entonces, al final yo creo que va a haber siempre, es difícil, pero si una época tiene un hito, pues a lo mejor sería el color relacionado con ese hito, pero siempre va acompañado de sus complementarios. Exacto. Y bueno, Mirtala nos comenta, es fascinante ver cómo van cambiando los colores según la época en la que estamos y cómo cada color tiene su significado para cada producto o logotipo. También como en diseños de interiores, el color da una vibra diferente cada vez que se usa. Sí, al final algo súper importante del color eh, no solo es su parte, por decir, técnica, sino el contexto, ¿no? O sea, es como algo inherente al color para entender su psicología y demás, ¿no? El contexto en el que se desarrolla no nos hace sentir lo mismo, aunque tenga un significado, ¿no? Culturalmente lo tienen, pero es el contexto lo que lo define. E igual justamente en relación, Valeria nos comenta, me encanta el juego de colores de cada época como de texturas, ya que a pesar de cada año, de que cada año tiene sus acontecimientos, los colores como texturas cuentan una historia de cada época. Sí, las formas también, es color y forma, ¿no? Digo, en una época la forma siguió la función, en otra época no fue así, no fue totalmente lo contrario, pero es forma y color. Claro. Y bueno, Leslie Guillermo nos pregunta, ¿puede ser posible que se nos comparta la presentación para tenerla? Sí, Leslie, por favor, los que gusten tener esta presentación, mándenos un correo a fundarkmx@gmail.com y ahí mismo les haremos llegar esta presentación que Cintia de forma muy agradable nos la compartió. Y disculpen por el home office. Las mascotas aquí son muy... No, ya es parte Sí, es parte de... del contexto. Y bueno, seguimos con Yesenia Saucedo. ¿Crees que mezclar épocas es poco creativo a la falta de novedad o significa innovar? Mm, qué interesante pregunta. Yo creo que es innovar realmente porque al final se adaptan, ¿no? Existe esta forma de tal vez muy cliché de usar una época, no muy literal, pero también existe el entenderlo y adaptarlo, ¿no? Que es como lo que decía. Por supuesto que yo creo que colores de cierta época se pueden adaptar a estas formas, ¿no? Que nosotros ahorita estamos teniendo o viceversa. No, las imágenes un poquito que les ponía no era como una recreación tal cual, no era como algo que ahorita estamos viviendo con ciertos toques de esa época. Exactamente, sí. Y bueno, Héctor Buruela nos dice, la psicología del color es algo que inventamos y significamos al mismo o es algo que está arraigado a nuestro inconsciente sin la necesidad de contexto social o cultural. Wow. Este, es que el color lo podemos entender de muchas formas, ¿no? Digo, al final, la forma en que nosotros aprendemos y asociamos el color también es otra forma de aprendizaje y de leerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Al final, al ser algo tan de percepción, de algo que, pues, ¿de dónde viene tu color favorito, no? Es algo muy personal que tal vez no tiene que ver con la época, tal vez sí, entonces como que se empieza a hacer ahí, hay una mezcla, ¿no? Si bien por algo existe la psicología del color, la cultura, ¿no?
y esos sucesos, pues es una mezcla también de tus vivencias, ¿no? Y tus recuerdos. Al final el color, si bien tiene un lenguaje muy técnico, tiene un lenguaje muy, muy, muy perceptivo. Muy interesante pregunta y bueno, espero haber respondido porque es un tema muy interesante. Sí, muchas gracias, Cintia. Y bueno, Héctor Landa nos dice, hola Cintia, muchas gracias por la presentación. ¿Cuál es la influencia de colores que Hola. se encuentra más presentes en la arquitectura mexicana y por qué? Mm, em, pues bueno, de hecho creo que de unos años para atrás la arquitectura mexicana ha regresado a un auge muy colorido y yo creo que eso tiene que ver con, con cómo se ha ido expandiendo en el mundo, ¿no? O sea, los diseñadores mexicanos han tenido mucha más visibilidad, de hecho podemos verlos más presentes, o de hecho podemos ver en otros países mucha cultura mexicana presente, ¿no? La gastronomía también está en un boom, la gastronomía mexicana. Entonces, bueno, yo he visto que ahorita estamos retomando eso que a nosotros nos define culturalmente, ¿no? El color, pero no de una forma que podría decirse como el imaginario que tienen del mexicano, ¿no? Creo que, por ejemplo, estos azules como muy, eh, pues, bueno, muy, muy calo, estos verdes o estos amarillos están tomando más fuerza hacia afuera, ¿no? Y bueno, también aquí, pues bueno, no sé, a mi mente ahorita vienen diseñadores como Fabián Capello y todos ellos que están experimentando con materiales nuevos, pero sí están teniendo esa esencia de color que no cae en el cliché mexicano. Pero bueno, también estamos viendo muchos colores neutros y mucha materialidad, ¿no? Si bien no es como decir este color, pero también pues, estamos experimentando con materiales y esos definen las paletas de colores que vamos a usar en otras aplicaciones. Exactamente, Cintia, aquí yo voy a comentar un poquito. Creo que en la arquitectura mexicana, o bueno, en general en la arquitectura igual se va pautando por la moda, ¿no? O por lo que más resuena. Entonces, así, lo que primero se me viene a la mente es, no sé, un rosa mexicano como el que utilizaba Luis Barragán, o yo siendo de la Ciudad de México, se me ocurre como no sé qué azul sea, azul marino, algo así de la casa de Frida Kahlo. Entonces, como que son colores muy especiales que utilizaban personas muy importantes mexicanas, ¿no? Entonces, también vemos que la moda, como tú nos decías, pues va pautando también pues cómo se utiliza el color en la arquitectura, ¿no? Sí, sí, vale, totalmente. Y bueno, Alexa Gómez nos comenta, es muy interesante cómo los colores se relacionan tanto con el contexto y lo que pasó en cada época. Me gusta eso de que las personas son las que deciden qué colores son los que las representas, los que los representan. Gracias por esta presentación. Bueno, gracias a ustedes por todas sus preguntas y por esta conversación tan interesante que se hace a través del color, ¿no? Alrededor del color. Exactamente. Y bueno, justo también esta siguiente pregunta tiene que ver con el comentario pasado, ¿no? Que dice Fabiola Terrazas, buen día. ¿Considera que los colores tienen género? Ay, es una pregunta muy polémica para este año, esta época. Eh, yo creo que cada vez se están rompiendo más, digo, aquí no podemos negar que venimos de épocas que sí lo tenían, pero definitivamente yo creo que si en unos 10 años volvemos a tener una plática similar, podríamos decir que esta es de las décadas que está rompiendo con el género en el color, ¿no? Digo, pues ya traemos ahí algo muy inherente que lo tienen, pero yo creo que cada vez se está disolviendo más. Exactamente. Creo que el color en el género tiene mucho que ver justo con lo que decían los comentarios pasados, ¿no? La psicología
y cosas que ya tenemos implantadas en nuestro cerebro. Sí, Entonces, por supuesto que los colores hace pues unos años antes tenían género, pero cada vez, no sé, nuestra forma de pensar y nuestra psicología va cambiando, la moda va cambiando y pues esto empieza a cambiar, ¿no? sí. Sí. Y bueno, Cintia, estas son es la última pregunta. Tenemos igual muchos comentarios de felicitaciones Ay, y muchas gracias. Facebook igual nos comenta Aida Guerrero, excelente viaje histórico a través del color. Muchísimas gracias por compartir. Y tenemos muchísimas felicitaciones. Nos ha encantado esta presentación. Y bueno, ¿tendrás algunas últimas palabras para cerrar esta sesión? Ay, muchas gracias, Amanda. Gracias a todos por conectarse y por recorrer estas décadas aquí a través del color, ¿no? Una forma diferente de entender y muy importante también de entender lo que está pasando, lo que pasó y lo que pasará y también para nosotros empezar a inventar alrededor del color. Entonces, pues nada, la verdad, disfruté muchísimo esta conversación que se generó y pues bueno, ya en un par de semanas estaremos platicando de las tendencias 2022 que tenemos en Sherwin-Williams. Entonces, pues este viaje va a continuar. Muchísimas gracias, Cintia. De nuevo te agradecemos por esta colaboración tan padre. Y pues nada, nos da mucho gusto a los asistentes que hayan estado este tiempo escuchando a Cintia y escuchando pues esta presentación tan increíble. Y también les agradecemos a nuestros patrocinadores, a Sherwin Corsa, a Colegio de Arquitectos y Casa del Arquitecto. Los invitamos a que se unan también a nuestros siguientes eventos. En un momento les pondrán el link para que los puedan checar y se puedan inscribir. Y bueno, esto sería todo. Espero que tengan una buena noche, una buena semana y que se encuentren muy bien.